La familia Gil parecía una típica familia argentina. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su ausencia en enero de 2002 han llevado a la comunidad y a los investigadores a explorar múltiples hipótesis, desde un posible crimen hasta explicaciones más insólitas relacionadas con fenómenos paranormales. Si quieres conocer todos los detalles de esta misteriosa historia, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de la familia Gil. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. La familia Gil estaba compuesta por José Rubén, de 56 años, conocido con el apodo de Mencho, su esposa Norma Margarita Gallego, de 26 años, y sus 4 hijos, María Ofelia, de 12 años, Osvaldo José, de 9, Sofía Margarita, de 6 años, y Carlos Daniel, de 2 años. La pareja se conoció en la estancia La Candelaria, ubicada en el pueblo de Crucecita Séptima, en la provincia de Entre Ríos, Argentina, la cual era una propiedad de más de 500 hectáreas, cuyo dueño era Alfonso Goethe, un hombre originario de Alemania que estaba casado y tenía 3 hijos. En este lugar, Rubén era peón y Margarita se encargaba de las labores de limpieza. Cuando Rubén y Margarita dio a luz a su primera hija, aún era menor de edad. Aunque este asunto era complicado, hay que tomar en cuenta el contexto rural en que vivía la familia y la época, que era muy distinta a la de hoy, y los matrimonios a esa edad eran normales. Por otra parte, Alfonso era conocido por su carácter fuerte y hostil, que incluso inspiraba temor. Muchos de los vecinos tenían problemas con él, acusándolo de envenenar o robar sus animales, así como de intentos de despojo y despidos injustificados. Rubén, como peón de campo, se ocupaba del ganado y otras labores, mientras que Margarita también trabajaba junto a él, pero su relación con su patrón no era del todo buena, pues Alfonso obligaba muchas veces a Rubén a realizar labores que él consideraba que no le correspondían. Además, los explotaba, la paga no era muy buena y casi nunca les daba vacaciones. A pesar de esto, Rubén continuaba trabajando para este hombre, ya que las opciones de empleo en esa zona para esa época no eran muchas. Su rutina diaria era casi siempre la misma. Se paraba bien temprano para ordeñar las vacas y realizar sus labores del campo. Esa rutina se mantuvo durante años, pero todo cambió el 12 de enero de 2002. Esa noche, Rubén, junto a su esposa Margarita y sus 4 hijos, se dirigieron a Viale, una ciudad cercana, para asistir al velorio de un amigo llamado Máximo Vega. Presuntamente, esa misma noche, una amiga los llevó de regreso a la estancia. Para ese momento, nadie sabía que serían las últimas veces que los verían con vida. Ya en marzo de 2002, un hermano de Rubén, llamado Otto, intentó comunicarse con él para invitarlo a su cumpleaños, pero no obtuvo respuesta. Extrañamente, fue hasta abril de 2002 que Alfonso se puso en contacto con Otto para informarle que Rubén y su familia
nunca habían regresado desde que tomaron unas vacaciones que supuestamente comenzaron en enero. Para entonces ya habían pasado casi 3 meses de su ausencia. Este detalle levantó suspicacias sobre cómo una persona podría esperar tanto tiempo sin preguntar por una familia que trabajaba para él. Alfonso había insinuado que la familia Gill podría haberse marchado para visitar a algunos parientes o tal vez haber emigrado en busca de trabajo en el nordeste del país. Cuando algunos conocidos mencionaron que la relación entre ellos no era nada buena, aumentaron las dudas sobre el verdadero paradero de la familia. Aunque los vecinos de la Candelaria describieron en su momento que la familia no tenía tanto contacto con el resto de los trabajadores de la zona, el perfil de Rubén era el de un hombre alegre y sociable, al que nunca se le veía triste. Sin embargo, según varios testimonios, en los días previos a su desaparición, se le había visto callado, pensativo y muy preocupado. Ninguna de las personas cercanas a la familia Gill tenía idea de qué había sucedido con ellos, y no había indicios de que se hubieran ido por voluntad propia. Una situación que llamaba la atención era que Margarita no se presentó a cobrar su último pago en la escuela donde trabajaba. Además, se mencionó que en esa época Argentina vivía una situación económica complicada, lo que hacía poco probable que decidieran irse en busca de empleo en otro lugar. Además, la forma en la que había quedado la casa hacía pensar que la familia no tenía planes de huir. En el lugar estaban la ropa, los juguetes de los niños y hasta la comida servida, como si todos se hubieran esfumado. Incluso la familia había dejado sus identificaciones. Ante la falta de noticias, Luisa Eva, hermana de Rubén, presentó una denuncia de desaparición en una comisaría cercana, donde la causa se inició como averiguación de paradero. La madre de Margarita, María Delia Gallego, mencionó que la última vez que tuvo contacto con su hija fue el 1 de noviembre de 2001, cuando la joven le llevó unos documentos para su trabajo como maestra. En ese encuentro, Margarita expresó su deseo de comprar un terreno para construir una casa, ya que quería tener un lugar propio para ella y su familia. Con base en las primeras averiguaciones, se supo que el 13 de enero de 2002 se hicieron varias llamadas desde el teléfono celular de Rubén Gill a una mujer cuyo número se encontraba en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, Argentina. Sin embargo, esa mujer nunca fue localizada. El número telefónico perteneciente a Rubén permaneció activo hasta abril de 2003. Por otro lado, un vecino de la Candelaria, identificado como Quito Albornoz, que vivía justo enfrente de la propiedad, dijo creer haber visto a Rubén montando a caballo el 14 de enero. Sin embargo, no fue sino hasta mediados de 2003 que el juez a cargo del caso en ese entonces ordenó la primera inspección de la estancia La Candelaria. Posteriormente, por esas fechas, se ordenaron otros rastrillajes en la propiedad, pero se señalaron irregularidades en el actuar de las autoridades. La madre de Margarita indicó que varias personas que habían presenciado uno de los operativos declararon que en realidad no se hizo nada, que Alfonso les preparó un asado y les dio de comer a todos los policías y que los perros rastreadores ni siquiera fueron llevados a la búsqueda. Y es que, como era de esperarse, una de las hipótesis planteadas en torno a la desaparición de la familia Gill señalaba como posible sospechoso a Alfonso. El primer abogado de los familiares de Rubén afirmó que en una de sus declaraciones ante el juez, Alfonso dijo que la familia Gill se había ido a visitar a unos familiares, específicamente a un hermano de Rubén. Sin embargo, cuando dicho hermano fue interrogado,
aseguró no haber visto a Rubén ni a su familia desde hacía varios años. Además, algunos de los testimonios recabados revelaron que Rubén había interpuesto una demanda laboral contra Alfonso. Esta situación generaba más preguntas sobre la eficacia de la investigación y la posibilidad de que Alfonso estuviera involucrado en la desaparición de la familia. Según se supo, este hombre había mantenido una imagen de autoridad sobre la comunidad y su relación con Rubén había estado marcada por conflictos recientes debido a deudas. Sumado a esto, se especulaba que cuando a Alfonso se le preguntaba si él era el culpable de la desaparición, él respondía que no era posible que les hiciera daño a los Gill, pues el menor de los hijos de esa familia era en verdad su propio hijo. Pero estas afirmaciones nunca fueron comprobadas. Su testimonio era relevante por dos razones, porque al ser jefe de Rubén, conocía muy bien sus movimientos y porque fue la última persona que supuestamente vio a la familia. La hermana de Rubén, Luisa Eva, declaró que cuando ella fue a la casa en la que su hermano y su familia vivían, no encontró ninguna de sus posesiones. Además, señaló otra situación inquietante. Había observado que Alfonso había quemado los colchones de la familia, argumentando que estaban sucios. Ante todos estos hechos, los familiares de los Gill estaban convencidos de que Alfonso era el culpable de la desaparición. La madre de Margarita consideraba dos posibles escenarios: una discusión entre Rubén y su jefe, ya sea por alguna deuda u otro motivo, o que la familia Gill hubiera descubierto algo muy grave que molestara a Alfonso. Adelia había declarado que su hija le habló sobre una deuda que el patrón tenía con ellos, ya que de la cosecha un porcentaje les pertenecía. Ella creía que la deuda estaba relacionada con ese asunto. Así, las sospechas en torno a Alfonso surgían desde diferentes ángulos. La familia se preguntaba por qué tardó tanto en informar sobre su ausencia y ponían en duda que él les concediera un tiempo tan prolongado de vacaciones. Según lo que ellos sabían, nunca les había dado más de 15 días libres. La demora desde la desaparición de los Gill hasta que se notificó a las autoridades retrasó enormemente las labores de búsqueda y todas las averiguaciones pertinentes. Uno de los fiscales del caso declaró que la tardanza por parte de la familia para hacer la denuncia estaba relacionada con las particularidades de la zona, ya que en el campo las personas no solían verse con frecuencia. Además, es importante tener presente las diferencias tecnológicas y sociales entre esos años y la actualidad. La investigación reveló que, según los registros telefónicos, Alfonso no hizo ningún esfuerzo por comunicarse con Rubén una vez que presuntamente no se presentó a trabajar. También se supo que para el 21 de enero ya había sido contratado un nuevo trabajador que sustituyó a Rubén. Otro dato que parecía importante surgió durante las averiguaciones. El dueño de un taller de reparación de neumáticos, un hombre llamado José Domingo Aller, testificó que la familia Gill había llegado a su negocio a bordo de un auto azul para que le hicieran una reparación. Aseguró haber conversado con Rubén, quien le comentó que se dirigían a la provincia de Corrientes. No obstante, tal declaración se puso en duda, dado que se sabía que la familia Gill no tenía vehículo propio y el auto descrito por el testigo nunca fue localizado ni se logró identificar su posible procedencia. Pese a esto, el testigo reafirmó la veracidad de su testimonio y tiempo después, un hombre que visitó su taller afirmó haber visto en un velorio al que asistieron los Gill y aseguró haber visto ese mismo auto azul estacionado frente al local. Aunque Alfonso fue considerado el principal sospechoso en la investigación, nunca se encontró un solo indicio concluyente de su culpabilidad.
Durante los años siguientes, no hubo avances significativos en el caso. En 2008 y 2009, hubo algunas excavaciones y trabajos de campo en la estancia La Candelaria, donde se revisaron lagunas y más de 15 pozos, además de realizarse excavaciones en el rancho de la familia y en la casa de Alfonso. Las investigaciones incluyeron el uso de ecosondas y luminol, que revelaron rastros de sangre y cabello, aunque esos hallazgos fueron más tarde descartados por contaminación. Uno de los testimonios impactantes fue el del médico forense que participó en las búsquedas. El hombre reportó que hallaron una tapa que llevó a sospechar acerca de un pozo. Describió un olor repugnante a cadáver al abrirlo, sugiriendo que había algo en su interior que merecía atención. Entre los hallazgos de estos operativos fueron localizadas moscas características de la putrefacción de cadáveres, pero esto tampoco condujo a resultados concluyentes. En una inspección en un campo frente a la estancia, las autoridades hicieron un descubrimiento verdaderamente extraño: miles de pañales dentro de un pozo. Esta situación nunca recibió una explicación. En ese pozo se descubrieron juguetes de niños, lo que insinuaba que el lugar había sido rellenado deliberadamente. Sin embargo, no hubo ningún hallazgo que revelara el paradero de los Gill. También se llevó a cabo una excavación en un lugar señalado por una vidente consultada por la madre de Margarita, quien afirmaba que en esa zona, un campo cercano a la Candelaria, estaban sepultados los cuerpos de la familia, pero nunca se encontró nada. A medida que pasaban las semanas y luego los meses, la familia quedó en el olvido de las autoridades y la población. Testimonios y evidencias comenzaron a apuntar hacia la hipótesis de que habían sido víctimas de un crimen, más que de una simple desaparición voluntaria. El comisario que investigó el caso se mostraba convencido de que la familia había sufrido un destino trágico, posiblemente relacionado con cuestiones laborales o tensiones con su patrón. Estoy convencido de que esta gente fue víctima de un horrendo crimen. A pesar de varios intentos de localizar a la familia, incluyendo rastreos de estaciones de servicio y entrevistas con empleados, no se consiguió confirmar su paradero. Todo lo que se encontraba en su hogar sugería que no habían planeado marcharse, incluyendo una cena servida en la mesa, lo que generaba comportamientos inusuales por parte del patrón al afirmar que había encontrado todo en orden. Durante los años siguientes, se avivó una creencia popular de la zona referida a presencia de seres extraterrestres que podrían haberse llevado a los Gill. En ese contexto, se alimentaron numerosas hipótesis que incluso rozaban con lo místico. La historia sobre una familia que desapareció por completo como si se hubiera esfumado era un fenómeno prácticamente mágico. La búsqueda se extendió a diversas provincias y hasta países limítrofes como Brasil y Paraguay, pero no se logró encontrar ningún rastro de la familia Gill. La investigación se dilató y la pasividad de las autoridades se volvió evidente. Se especuló con varias hipótesis, incluyendo una desaparición no forzada, un enfrentamiento con Alfonso o conflictos sentimentales, ninguna de las cuales llevó a resultados concretos. No aparecieron registros laborales, migratorios, educativos o de seguridad social que dieran cuenta de su paradero, incluso cuando en 2010 se reportó que estaban inscritos en la asignación universal por hijo. Luego se comprobó que fue un error. Los años pasaron y el peregrinaje de la madre de Margarita se volvía cada vez más agotador. Su vida cotidiana se centraba en las caminatas hacia los tribunales, donde seguía haciendo escuchar su voz. Sin embargo, su salud comenzó a deteriorarse
un obstáculo más en la lucha por respuestas. Aún así, mantenía todo archivado, cada documento, recordando que su esfuerzo no era un capricho, sino un grito por justicia que merecía ser escuchado. A pesar de toda la frustración, ella no perdía la esperanza de encontrar respuestas. Tenía claro que su familia se había esfumado, pero el dolor del pasado siempre amenazaba con consumirse en ese vacío. La búsqueda seguía y la lucha no terminaría hasta que se supiera qué había ocurrido con su hija y sus nietos. Me mantiene así, en la fuerza, lo que yo quiero averiguar. Es lo único. Yo lo que yo siempre dije, me dice mi hija, mami, vos te vas sola. Yo siempre anduve sola. Pero yo lo que quiero es saber la verdad y no voy a parar hasta que no sepa la verdad. En 2015 hubo un cambio de juez en la causa, quien comenzó a trabajar en la investigación. Viajó, visitó testigos y buscó por todas las formas que el gobierno aportara una recompensa. Pero el mayor impulso llegó tiempo después del fallecimiento de Alfonso en 2016. A los meses de su deceso, en un siniestro vial, apareció un testigo llamado Armando Nani, un contratista rural que aparentemente había realizado trabajos en las tierras de Alfonso y que conocía a Rubén. Reveló información que podría haber sido trascendental para el caso. Aseguró que la familia Gill nunca se había ido de viaje y que no estaban en otra provincia, sino que podían estar justamente en los terrenos de la estancia La Candelaria. Señaló que días antes de la desaparición, Alfonso le había ordenado a Rubén cavar 2 pozos, uno de ellos en el lecho de un arroyo que en ese momento estaba seco. El hombre confesó que había callado durante años por temor a Alfonso y solo después de su fallecimiento se atrevió a revelar esa información a las autoridades. Con ese testimonio, el juez encabezó un allanamiento en la estancia y puntualmente sobre la zona que marcó el testigo. Esto llevó a la reanudación de las búsquedas y a mirar de nuevo en los pozos. En 2018 se registraron imágenes de video y fotografías para determinar la ubicación y las coordenadas del campo donde trabajaba Rubén. Luego, en 2019, el equipo argentino de antropología forense trabajó junto al gobierno de Entre Ríos en la búsqueda en el campo, realizando numerosas excavaciones, aunque la esperanza de encontrar restos humanos se desvaneció nuevamente al determinar que los huesos hallados eran de animales y no había ningún rastro de Rubén, Margarita ni de sus hijos. En el año 2022 se presentó una nueva oportunidad de develar un misterio que había permanecido durante 2 décadas en la penumbra. La búsqueda por la verdad se reavivó con excavaciones en un terreno que hasta entonces no había sido investigado. El pueblo seguía buscando respuestas y la reanudación de la causa generó una mezcla de esperanza y temor entre los familiares. A medida que avanzaba la excavación, se hizo evidente que la madre de Margarita, una mujer de gran fortaleza, estaba presente, acompañando al juez en la búsqueda de su hija y el resto de la familia. Su determinación de encontrar la verdad no dejaba de asombrar a todos, ya que a pesar de los años, seguía empujando la investigación hacia adelante. La madre de Margarita enfatizó en que el principal error desde el comienzo fue haberlos buscado con vida cuando, a su juicio, ya estaban muertos. Reflexionaba sobre la improbabilidad de que su hija y sus nietos estuvieran vivos, enfatizando que, de ser así, habrían tenido la posibilidad de comunicarse con la familia usando la tecnología moderna. Con vida no están, porque si tuvieran con vida, algún lado tendría ellos comunicarse con uno. Mientras los forenses continuaban su trabajo, se mantenía la expectativa de que cualquier hallazgo, por pequeño que fuera, pudiera abrir nuevas líneas de investigación. Las excavaciones
no solo se limitaban a un solo lugar. Testigos mencionaban la posibilidad de varios pozos, seguramente relacionados con los sucesos ocurridos 2 décadas atrás. No era solo un asunto de versiones, sino que los indicios se comenzaban a acumular, llevando a que la justicia finalmente pudiera iluminar el oscuro sendero de la desaparición de la familia Gill. Sin embargo, estas nuevas excavaciones tampoco arrojaron resultados positivos. El juez, que llevaba varios años al frente del caso, advirtió que las investigaciones continuarían y que, si aparecía un nuevo testigo con información que condujera a otra excavación, esta se llevaría a cabo. En contrapartida, las hijas de Alfonso se pronunciaron a través de sus abogados en abril de 2023, señalando que ellas también habían sido víctimas de la ineficiencia del Estado. Manifestaron que no se les permitía acceder al expediente del caso y que no se les informaba sobre los motivos de los constantes allanamientos y excavaciones en su propiedad, una finca en la que nadie quería invertir por esa razón. Sus abogados enfatizaron que no había pruebas de la culpabilidad de Alfonso y criticaron a las autoridades judiciales. Las hijas argumentaron que las autoridades se habían enfocado tanto en la hipótesis que implicaba al hombre que no contemplaron otras posibles líneas de investigación. Lo más reciente en este caso es que actualmente las autoridades ofrecieron una nueva recompensa de 12 millones de pesos argentinos, alrededor de $11,000 actuales, a quien proporcione información que lleve a la localización de la familia Gill. Hace 23 años, la familia Gill regresaba a su casa en los campos de la estancia La Candelaria. Probablemente los niños reían, jugaban y preguntaban qué habría de cenar en una noche que debió ser como cualquier otra, pero que se convirtió en un laberinto sin salida. Los interrogantes persisten. ¿Qué sucedió con la familia Gill? ¿Cómo es posible que una familia completa haya desaparecido sin ninguna explicación para sus seres queridos? No hay consuelo para ellos. El tiempo se detuvo en esos retratos que siguen contemplando, el retrato de una pareja y 4 niños que permanecen intactos, extraviados en el transcurso de más de 2 décadas sin respuestas. Con el tiempo, la familia se ha convertido en una de las muchas que esperan respuestas en un país que enfrenta una larga lista de personas desaparecidas. La familia Gill sigue viva en la memoria de sus seres queridos, que mantienen la esperanza de encontrar algún día respuestas y quizás a sus seres queridos en un campo de Entre Ríos donde las sombras del pasado podrían esconder la verdad de lo que realmente sucedió. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que la familia Gill puede estar con vida en algún lugar? ¿O piensan que sus restos están enterrados en algún lugar en esa hacienda? Déjennos sus comentarios. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.